Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean en el episodio número 10. Sí, por fin llegamos a los 10 episodios de este podcast. La verdad no pensé que llegaríamos tan lejos. Y espero que les haya gustado mucho el episodio especial de Día de las Madres del caso Claudia Mijangos. Espero que les haya gustado. Y bueno, este es uno de los casos que gracias a que se dio esta oportunidad está entre los primeros 10 episodios. La verdad, algo que tienen que saber es cuando justamente antes de iniciar este proyecto, pues me puse a investigar cuáles serían los 10 primeros casos que me gustaría investigar. Y bueno, ya fue el de Dahmer, ya fue el de Woods, el de John Lennon, el de Madeleine, el de Brandon, el Zodiaco, el Museo de Antropología, el monstruo de Catepec, Claudia Mijangos, que fue el episodio pasado especial del Día de las Madres. Pero ahora llegamos al 10º episodio de Crímenes Atroces. Y este es uno de los casos que seguramente los que crecieron en México en los años 90 sabrán a la perfección. Y vamos a comenzar. A finales de los años 90, México estaba siendo aterrorizado por uno de los mayores secuestradores y asesinos en serie que el país haya sido testigo. Fue uno de los más despiadados, que no solo es recordado por sus secuestros, sino también por su modus operandi, que consistía en la mutilación de las orejas de sus víctimas. Si saben de quién estoy hablando, sabrán quién es esta persona. Para los que no, en el capítulo de hoy hablaremos sobre el caso de Daniel Arizmendi, mejor conocido como el Mocha Orejas. Sí, ya han escuchado bien, perdonen que vayan a ver esto. Es que continuamos con la época de calor súper horrible aquí en Querétaro, entonces el estudio va a estar con ventilación. Y también quiero recordarles que próximamente les voy a dar una sorpresa al final del episodio. Bueno, arranquemos con este episodio. Okay. Y antes recordar, si hay gente que es sensible a este tipo de casos, porque este caso está lleno de mucho violencia, mutilación, asesinatos, privación de libertad, y si son personas que son sensibles ante estos temas, les recomiendo discreción antes que nada. Bueno, comencemos. Daniel Arizmendi López nació el 22 de julio de 1958 en Micatlán, Morelos. Era hijo de Catarino Arizmendi y María López y tenía 3 hermanos: Juan Ubaldo, Diego y Aurelio. Este último sería partícipe en sus operaciones criminales. La historia de Daniel, antes de convertirse en uno de los más sanguinarios criminales, estaba llena de tropiezos, excesos y violencia doméstica, ya que su padre, Catarino, era un hombre alcohólico y celoso que constantemente golpeaba a su esposa María. No obstante, Daniel y sus hermanos también eran golpeados por ambos padres, tanto por Catarino como María. ¿Ven? Aquí nuevo repetimos la infancia de todo tipo de criminales. Ya es un padre abusivo, una madre que también era sumisa, o los 2 padres abusivos y crecieron en un entorno diferente al que un entorno diferente, como en todos los asesinos o criminales que estamos viendo en este podcast.
En 1967, Daniel emigró con su familia a la Ciudad de México, específicamente a la calle número 6 de la colonia San Juan Pantitlán, en la colonia Ixtapalapa. Saludos Ixtapalapa. Daniel reprobó una prueba que tomó para ser admitido en la escuela y a la edad de 9 años repitió segundo de primaria en el Instituto Juan de la Luz Enríquez. Ya ven por qué luego es importante el estudio, porque luego puedes terminar como este tipo de personas. Antes de esto, cuando Daniel tenía 8 años, vivió el divorcio de sus padres y al principio Daniel y sus hermanos vivían con su madre María. Pero posteriormente ella se metió con otro hombre, el cual hizo que al final terminara por abandonarlos y ellos regresaron a vivir con su padre Catalino. Una característica especial de Daniel Arizmendi es que él tenía unas orejas súper extrañas. Sí, ya pondremos la fotografía de Daniel cuando fue su entrevista con Javier Alatorre, que es gran parte de lo que me basé en esta investigación. Tenía unas orejas hiper mega extrañas, como si fueran de murciélago. Y no entiendo por alguna extraña razón por qué el fanatismo de este señor por las orejas, pero no hay algo psicológico, no hay nada, no sé qué tenga que ver, pero bueno. Ya de joven, Daniel no terminó ni una de las 2 secundarias a las que asistió, por lo que desde muy joven empezó a trabajar junto a su padre Catalino en su taller, donde fabricaban bufandas y ropa para bebé. Para aquel entonces, la familia ya vivía en la calle Mario 101 en la ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Batallé mucho para pronunciar ese nombre. Y para resumirlo, Ciudad Neza. Bueno. A la edad de 20 años, Daniel conoció a María de Lourdes Arias, quien estudiaba enfermería. Con el tiempo se hicieron novios y posteriormente se casaron el 27 de agosto de 1977, cuando ella quedó embarazada de su primer hijo de nombre Daniel. Recuerden este nombre, ya que más adelante sonará constantemente en este episodio, porque aparte de su hermano Aurelio, ella también tuvo algo que ver en su vida criminal. Ya les spoileé la historia, lo lamento. Eso me pasa cuando me apasiono con los casos. Siguiente historia. Continuemos. Daniel siguió los mismos pasos de su padre. No mostraba afecto hacia su esposa ni a su hijo. Y mantenía una masculinidad frágil, se volvió alcohólico, celoso y violento. Se reporta de algunas fuentes que Daniel llegó a golpear en repentinas ocasiones a María de Lourdes por acusarla de supuesta infidelidad. De hecho, él tenía la fantasía de encontrarla con otro hombre en el hospital donde ella trabajaba. Esto es algo muy normal en los hijos, porque luego si vives de un padre que sufre de este tipo de situaciones, pues ya sea por alcoholismo, es alguien violento y demás, pues algunos hijos que crecieron en ese contexto, repiten las mismas acciones de su padre. Por eso yo sigo insistiendo que el alcohol no deja nada bueno. Y bueno, y más las enseñanzas que los abuelos criaron a sus hijos, por lo cual terminaron como... Por eso digo que la educación hacia los hijos en los primeros años de vida son los importantes, porque si sufren algo, terminan como esta persona. Mientras María, su esposa, tenía su trabajo como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, Daniel era incapaz de conseguir y mantenerse en un empleo. Daniel tuvo diversos empleos. Trabajó en fábricas, trabajó en la Secretaría de Marina y trabajó como chofer particular y de transporte público. Cuando Daniel tenía los 26 años, ingresó a la Policía Judicial de Morelos, en donde solo estuvo laborando por 2 meses, hasta que conoció a un delincuente apodado
como La Víbora. Y quise investigar el nombre de este criminal, pero no está su nombre en los archivos, lo cual fue imposible encontrar. Pero le diremos Juanito, por así decirlo. La Víbora le enseñó a robar carros usando un desarmador y pinzas de presión. Fue en ese momento donde comienza la carrera criminal de Daniel Arizmendi, que ya veremos que evolucionó más adelante. Los comienzos del quien posteriormente se convertiría en uno de los más infames secuestradores, se dedicó al robo de autos en el Estado de México, negocio en el que se uniría su hermano Aurelio. Además de robar carros, los revendía. Y eso lo hacían mediante golpear la lámina donde se encontraba el número de serie del automóvil y mediante una técnica que Daniel aprendió en uno de sus trabajos en una fábrica, cambiaba el número de serie para luego venderlos y evitar que los atraparan. Además de que si un miembro de la pandilla era arrestado, quedaba libre luego mediante el pago de su fianza. Además de que Daniel sobornaba a la policía para que les hiciera el trabajo más fácil. Algo que posteriormente repetiría al momento de secuestrar. Y es el primer indicio cuando algo está mal, porque en todos los asesinos siempre empieza, bueno, los que son de asesinos en serie, que son de motivos económicos, que empiezan con pequeños hurtos, y ya después terminan con la matanza. Pero Daniel exageró. Bueno, en diciembre de 1990, la Policía Judicial del Estado de México arrestó a Daniel junto con su hermano y algunos miembros de su banda criminal y fueron trasladados al penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla. Pero después de empeñar una de sus casas y pedir dinero prestaron, salieron en libertad. Con el negocio que dejaba más pérdidas que ganancias, debido a que tenían que pagar fianzas, comprar a los policías y jueces, cambiaron de idea. Fue ahí donde empezó a dedicarse al secuestro, cuando una sobrina de su esposa le platicó que habían plagiado a una persona en Cuernavaca y que sus cautivadores, o sea, las personas cautivadores, habían exigido a la familia 1 millón de pesos. Fue ahí donde Daniel aprendió dijo que era fácil y empezó a secuestrar con la misma banda que robaba sus autos. En donde estaban estas personas se encontraba Aurelio Arizmendi, su hermano, los hermanos Paz Villega, Raciel, alias el Rachi, Joaquín Parra Zúñiga y el hermano de Joaquín. Con los años, el primer secuestro de esta banda de Daniel Arizmendi se produjo el 11 de junio de 1995. Fue hacia Martín Gómez Robledo, quien era dueño de una gasolinera, quien al momento de salió, los secuaces de Daniel lo siguieron y luego le cerraron el paso. Daniel junto a su banda criminal lo trasladaron en una camioneta por la autopista México-Puebla y lo llevaron a su casa, la casa de Daniel, una casa de seguridad ubicada en Ciudad Neza. Ahí le vendaron los ojos, lo ataron de pies y manos y lo metieron al baño. Por sus rescates pidieron 1 millón de pesos, pero al final se negoció un pago de 350,000 pesos que lo dejaron en una caja de jabón en una de las gasolineras del propietario. En ese mismo año, unos meses después, el 7 de diciembre de 1995, Daniel privó de su libertad a Leobardo Pineda, quien era dueño de unas bodegas en Ixtapaluca, Estado de México. Lo llevaron a una propiedad de Daniel ubicada en Valle de Chalco, donde lo tuvieron tan solo 2 meses. Por la negativa de la familia a pagar el dinero de su rescate, Daniel Arizmendi decidió hacer algo que no estaba acostumbrado,
y el cual se convertiría en su marca y el origen de su sobrenombre. Y por favor, si son sensibles ante este tipo a este tipo de cosas, les recomiendo discreción. Es más, sálganse quiten el episodio y pongan otra cosa, por favor, porque lo que van a escuchar suena irreal, pero en verdad pasó. Daniel ordenó a 2 de sus secuaces que colocaran boca arriba a Leobardo. Uno se sentó sobre el pecho y el otro sobre sus rodillas. Luego le sujetaron la cabeza, la de arriba. Acto seguido, Daniel Arismendi agarró unas tijeras con un mango de 30 centímetros de largo que usualmente se utilizan para destazar pollo. Que si han ido a algún mercado o central de abasto, saben que utilizan unas tijeras super mega enormes. Y luego le cortó una oreja. Antes de todo esto, preparó cenizas de un trapo quemado para cauterizar la herida. Esto lo aprendió cuando un tío suyo se cortó una mano con una botella rota. Se puso cenizas de un trapo quemado y dejó de sangrar. Posteriormente, Daniel se puso en contacto con la esposa del secuestrado y le dijo que cerca de su casa había una gasolinera y que buscara en la jardinera una bolsa de plástico con un recado de su esposo. Spoiler alert, ya saben que le pudo haber mandado. Ustedes ya se lo imaginarán. La mujer fue al lugar señalado. Encontró la bolsa y al abrirlo se llevó la peor sorpresa, ya que ahí estaba la oreja de su marido. Fue ahí donde acordó dejar el dinero en el deportivo de Eduardo Molina. Daniel mandó a una persona a recoger el dinero, pero esta fue detenida y le quitaron el dinero. Ya saben que en México ni la propia delincuencia organizada puede estar a salvo. Tristemente, si eres criminal o no, estás consciente de que también te pueden robar, ya que entre ladrones se roben. Tiempo después, Daniel llamó a la esposa nuevamente para saber por qué no tenía el dinero, a lo que la mujer le dijo que dejaran libre a su esposo, ya que ella había dejado el dinero. Daniel, al no recibir ese dinero, asesinaron a Leobardo. Posterior a su asesinato, lo envolvieron su cuerpo en una cobija y lo tiraron en un camino de Chalco. Luego llamó a la esposa y le dijo que ya estaba libre y que lo fuera a recoger. Horas más tarde lo encontraron sin vida y a pesar de que buscaron al autor de los hechos, no lo encontraron. Aquí ya empezó esta historia cada vez más interesante porque si los que son de México saben de este caso, todo el mundo estaba atemorizado porque había una banda de secuestradores. Y alguien temía a ser secuestrado. La verdad, si en este podcast me llega a escuchar gente que vivió en esa época, me gustaría que pudieran, si los pudiera entrevistar, estaría bien. Que me cuenten todo lo que sintieron en ese momento. Luego de eso, habían logrado juntar una cantidad de dinero, por lo que Daniel compró una discoteca en Ciudad Neza, donde frecuentemente se emborrachaba hasta el amanecer, y con el tiempo se hizo adicto a las drogas. Para ese entonces, Daniel Arismendi ya había creado un grupo delictivo bien estructurado, en donde cada uno tenía una función en específico, en donde cada una hacía su parte, pero él supervisaba todo, desde el levantamiento, cuidar a las víctimas, se involucraba
involucra en la negociación y personalmente le cortaba las orejas a sus víctimas, las liberaba a las personas secuestradas y repartía el dinero a su grupo. Y también con el dinero disponía de algunos métodos para lavarlo, conseguía armas, vehículos y casas de seguridad. Además de que se hizo amigos de judiciales que le ofrecían protección. En pocas palabras, habría creado un imperio del terror. En toda banda criminal siempre tienes el orden jerárquico. Está el líder, están los que hacen tal, están los que hacen tal y los que hacen tal. Y en una banda de secuestradores está obviamente el líder, el que se encarga de la negociación, el que llama a los parientes, el que se encarga de la negociación, los que levantan a la víctima, los que los cuidan, los que lo asesinan por si al final no le hacen caso. En fin, en cada banda criminal, como en el narcotráfico, en el secuestro, la explotación infantil, la trata de blancas, en cada uno de esos grupos delictivos hay un orden estructurado. Y Daniel pues prácticamente sabía cómo mantener el orden con sus hombres. En 1996 secuestraron a Carlio Alonso Hernández, quien era el hijo de un dueño de una gasolinera. A Carlio lo llevaron a una segunda casa ubicada en Valle de Chalco. Lo encerraron en un cuarto totalmente cerrado, donde solo tenía una puerta de metal pequeña donde le pasaban la comida, como celda, o sea que le pasaban la comida por debajo, y ahí lo tuvieron durante 7 días. Después le dijeron que la casa estaba siendo vigilada por la policía, así que los captores salieron de ahí y lo dejaron abandonado. Días después, Daniel y un acompañante fueron personalmente por él y lo llevaron a su discoteca, que la tenían sin funcionar debido a que no salía dinero, ni para pagar los gastos. O sea, si vas a tener un negocio como una discoteca o un antro, por favor mantente con los pagos correspondientes. Tras la resistencia de la familia al no querer pagar el rescate, Daniel utilizó nuevamente su técnica de presión y le cortó una oreja, que horas más tarde se la envió al hermano del secuestrado en un frasco de Gerber. Que si no saben qué es Gerber, por lo que no son de México, Gerber es una marca de papillas, y la papilla es la papilla es una comida para beber para los que no son de México. Pues no sé si en España se le diga igual, o en Uruguay, o en Colombia, pero la papilla es el alimento para bebés. Ya saben, los que tienen sabor a zanahoria, los que tienen sabor a brócoli, los que tienen sabor a... Eso es una papilla. No sé por qué momento pasamos de ser un podcast de crimen a hacer un podcast de casi de productos de comida. No entiendo en qué momentos pasamos. Continuemos con la historia. A los 2 días siguientes se montó un operativo, llegó la policía y detuvieron a 3 personas que se encontraban en el lugar custodiando a la víctima, que favorablemente aún seguía con vida, y lo liberaron. Después de eso, Daniel intentó persuadir a los policías para que los liberaran sin tener éxito en ello, por lo que contactó a un ex policía que hacía negocios con ellos para que les ayude a que liberaran a los detenidos y él no se viera involucrado, ni mucho menos su esposa, que a estas alturas se había convertido parte del grupo con sus familiares. Es decir, toda la familia de Daniel trabajaba con él, desde su esposa, desde sus hijos y sus cuñados. Daniel llegó a un acuerdo con el subdirector de la policía, quien le pidió una fuerte cantidad de 150,000 pesos para que no se vieran involucrados. El dinero fue entregado en la casa de su suegra, y las patrullas en ese entonces que vigilaban la casa de Daniel se retiraron del lugar. Pero la familia del secuestrado le dieron seguimiento al caso e informaron a la Procuraduría del Distrito Federal, o Ciudad México como se conoce hoy en día,
Mientras investigaban el hecho, dieron con un vendedor de autos usados del bordo de Sochaca, de nombre Martín Fuertes Márquez, alias El Gato, quien estuvo causando terror a una familia amarilla. Ah, no, esos son los... Ah, no, me confundí de gato, perdón. Esa es una referencia a un capítulo de Los Simpsons. Bueno, esta persona, Martín Fuentes, alias El Gato, proporcionó información de Daniel Arizmendi y ahí mencionó que se dirigía a Veracruz. El comandante y otros policías fueron a ese estado y lo encontraron con otros 2 sujetos, a lo que inmediatamente negociaron su libertad, ofreciéndoles 250,000 pesos, una camioneta Dodge y un Spirit color vino. O sea, prácticamente toda la policía estaba ayudando a que no capturaran a esta persona. Y lo lograron, estuvo libre y cometiendo crímenes durante bastantes años. Bueno, 4 años estuvo el reinado de terror de Arizmendi. Ah, bueno. Después de esto, la Procuraduría del Estado Federal, del Distrito Federal, obtuvo algunos números de teléfonos y pidió apoyo técnico a la Procuraduría Federal de la República, o PGR, para rastrearlos. Una vez que escucharon las llamadas, el gobierno federal se percató de la existencia de Daniel Arizmendi, pues en ese entonces no sabían quién era ese sujeto, puesto que estaba muy bien protegido por ellos mismos. Esto pasa cuando en un país donde hay mucha corrupción, como en México, hasta los mismos policías que para ganarse su sueldo, ganarse un mejor dinero, pues hacen lo posible y se unen con criminales. Y no los culpo, desde el reinado, desde el poder que tuvo Arturo el Negro Durazo, un ex capitán de la Policía de México, dio rienda a lo que hoy conocemos a la corrupción dentro de la Policía de México. Ya más adelante les contaré la historia completa del Negro Durazo, porque es una historia interesante que me gustaría contar en este podcast. En ese mismo año, estamos hablando de 96, sí, en ese mismo año se cometió el 11º plan de secuestro. Esta vez se trataba de Alejandra, una muchacha de origen español e hija de los propietarios de la compañía Anís del Mono, o Anís del Mico, como se llame ese anís. A ella la estuvieron siguiendo durante 20 días, pero en su primer intento fallaron, pues al percatarse de que la estaban siguiendo, ella logró fugarse. Pero eso no se iba a detener ahí. 2 meses después la encontraron en la avenida 100 metros, la interceptaron y la secuestraron, y la llevaron a una casa ubicado en San Juan de Aragón. Una vez estando ahí, la encerraron y le dieron únicamente una sábana para que se cubriera. Por su rescate exigieron una cantidad de 10,000 pesos. Pero luego de días de negociación, acordaron solo 44 millones de pesos, solicitándoles que los quería envuelto en fundas de almohada y se quedaron de ver cerca de un puente peatonal a la orilla de un cerro en Puebla. Y así fue. Ellos llegaron en una camioneta Grand Cherokee, llevaba consigo 2 fundas de almohadas amarradas con un cordón de cortina con un nudo en cada lado y unidas con alforjas, y las colocó al lado del puente peatonal. Cuando Daniel y su acompañante bajaron por el dinero, salieron 2 hombres quienes accionaron sus armas contra ellos, a lo que también respondieron de la misma forma, y entre tanto revuelo perdieron el dinero. No hay mayor furia para un secuestrador que pierda su fuente de ingresos, o sea, el dinero. Daniel estaba furioso al regresar a la casa donde tenían a Alejandra.
Con su furia, le pidió a dos de sus cómplices que la sujetaran. Luego tomó sus tijeras, las de cortar pollo, estas madres gigantescas, y le cortó las dos orejas, a pesar de que su hermano Aurelio le dijo que no lo hiciera. Entonces se puso en contacto con los padres de Alejandra y les dijo que les había dejado un encargo en una caseta en la avenida 100 metros, donde habían secuestrado a su hija. Cuando los padres encontraron esto, se percataron que eran las orejas de su hija. Luego les exigió 8 millones de pesos para liberarla. Cuando los padres acudieron a ver lo que había en la caseta, se percataron del macabro hallazgo. Al día siguiente acordaron darle el dinero y posteriormente a eso la dejaron en libertad. Ya estaban esperando a su hija para llevarla de inmediato al hospital. Pero la situación de la joven era muy delicada y no pudieron unir sus orejas nuevamente, debido a que ya habían pasado más de 54 horas, así que intentaron reconstruirlas con injertos. Si hay aquí algún médico cirujano que sabe de este tipo de cosas, no sé cuánto tiene que pasar para que les puedan colocar alguna parte que está mutilada. Un caso casi similar fue el que sí se pudo reconstruir, fue el de Lorena Bobbitt, una mujer en Estados Unidos quien le cortó el pene a su marido, y que fue un caso mediático. Ya también Lorena Bobbitt tendrá su episodio ya tendrá más adelante su episodio. El 1 de abril de 1997, ya justamente justo en el 97, justamente en ese entonces, mi hermana ya tendría unos 3 meses de que ella había nacido. El dueño de una agrupación abarrotera de nombre Luis Manuel Gascón se convirtió en una nueva víctima del mocha orejas. De igual forma que las anteriores víctimas, lo subieron a su camioneta, le vendaron los ojos y posteriormente lo llevaron a una de sus casas. Una vez ahí, le rodearon el cuello con una cadena y le pusieron un candado. El lugar tenía 1,5 metros de largo por 1 metro por 1 de ancho. Después de unas horas, contactaron a un familiar que le pidió se tranquilizara. Después lo levantaron, le pusieron cinta en manos y pies y le taparon la boca. Luego de eso, Daniel agarró la oreja izquierda de Luis y se la cortó. Le desataron las manos y le dejaron penicilina en una caja para que no se infectara. Es muy considerado, este era muy considerado. Podría ser un monstruo, pero qué bueno que le dejaron penicilina. Eso habla bien de una persona. No estoy justificando la acción, pero si al final le das penicilina para que no se infecte la herida, pues está bien, ¿no? Digo, eres un secuestrador, pero también eres humano. Días después lo dejaron en libertad luego del pago de su rescate. Un mes después secuestraron a un joven llamado Raúl Navarricaño, que su padre era un exportador de plátanos y dueño de unas bodegas. Al joven Raúl lo llevaron a la casa de San Juan de Aragón, donde lo encadenaron. Por él se pidió un rescate de 3 millones de pesos, pero el padre del joven inmediatamente dio aviso a las autoridades, quienes le dijeron que ya conocían al sujeto de que les estaba hablando y se trataba de Daniel Arismendi. Entonces colocaron aparatos para grabar su conversación. Ahí le dijo que quería 3 millones. Entonces Daniel le contestó y que quería 3 millones y que ya sabía que la policía se encontraba con él, y aún así acordaron 30 días para juntar el dinero. Entonces intervinieron personal de la Procuraduría y agentes de investigación, quienes monitorean
las llamadas hechas en ese mes. El padre del joven, tristemente, solo pudo juntar 960,000 pesos y se lo hizo saber a sus captores, quienes no aceptaron el trato. Y días después recibieron una contestación. La contestación consistía en la oreja de su hijo. Si alguien se estaba preguntando cuál fue la contestación, pues fue la oreja. Pregunta resuelta. Cuando se cumplió el plazo de 11 días, les dijo que solo había juntado 1,5 millones, pero no aceptaron el trato y horas después Daniel privó de la vida al joven. Acto seguido, lo envolvieron en una colchoneta y lo dejaron en la colonia Santa Marta, cerca de la penitenciaría Santa Marta Catitlán. Poco le importó a Daniel Arizmendi que las autoridades estuvieran tras de él. El 15 de mayo de ese año encontraron el cuerpo de Raúl, que estuvo un mes en calidad de desconocido. Meses después, los padres pudieron recuperar el cuerpo. Qué triste para un papá que tenga que ir a una morgue a reconocer a su hijo. Y peor que esta persona apareciera envuelta en una colchoneta. Digo, he escuchado casos de personas que aparecen ahí en un colchón, pero no es justo. Si ya entendieron esa referencia, es de un caso que ya tocaremos más adelante. En octubre de 1997, secuestraron a Avelino Ruiz Noriega, un empresario del negocio de minaterías y abarrotes La Europea, y exigieron un rescate de $10 millones. Daniel utilizó su ya conocido modus operandi y le mandó una oreja, donde la metió en una caja de cereal y se la mandó al hijo de Avelino, quien la encontró dentro de un casillero de una tienda comercial. Poco después se pagó el rescate y lo dejaron libre junto a una iglesia. 2 meses después, en diciembre del 97, Daniel asesinó a José Trinidad Hernández, Gerardo Rafael Martínez y a Bartolomé Francos, alias El Chino, quienes eran miembros de su grupo porque supuestamente estaban planeando entregar a Daniel con las autoridades. Después de asesinarlos, los envolvió en una cobija y los abandonó cerca de una unidad habitacional en Valle de Aragón, en Ciudad Neza. Que si ya saben el código de los criminales, ya hay criminales que cuando los capturan, la policía les hacen un trato de que tú nos dices quién es tu jefe, te dejamos pronto en libertad o tu condena es menor. Y tú no, y todo chido. Pero cuando esta persona se entera, pues, ¿qué tiene que hacer? Asesinar a estas personas que supuestamente son de confianza. Ya ven, hasta ni en un grupo criminal existe la desconfianza. Pero bueno, así es la vida criminal, ¿qué se le puede hacer? Continuando con la historia, las autoridades mexicanas habían perdido el control de la situación, ya que no encontraban el modo de detenerlo. Fue así que en 1998 la PGR realizó un retrato hablado que rápidamente se dio a conocer a nivel nacional. Y se trataba de Daniel Arizmendi, alias el Mocha Orejas, quien era temido por todo el país. Por lo cual la protección y la vigilancia constante de policías en diferentes zonas estaban alertas para evitar que las personas se convirtieran en víctimas de este temido criminal. O sea, movilizó a toda la policía mexicana. Como en caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno, que por sus crímenes que fueron en California, tanto en San Francisco como en Los Ángeles, se dio a conocer públicamente y todo el mundo pues vivió un pánico horrible en el que tuvieron que comprar armas, reforzar sus casas, pedir más apoyo policíaco, entre otros. Ya cuando estemos hablando del caso de Richard Ramírez, sabrán todo lo que cometió ese cuate. La primera detención que se realizó fue
fue la clave para poder detener a Arismendi. La persona que detuvieron fue Daniel Venegas, quien formaba parte del grupo y proporcionó información importante que llevaron a la policía a conducirse a Cuernavaca. Según la confesión de Daniel, Daniel y sus hermanos se hospedaban en hoteles de Cuernavaca y Cuautla, en Morelos. La Policía Federal siguió la pista de los números telefónicos fijos, números celulares y radiolocalizadores a Cuernavaca. En la compañía telefónica les informaron que de un teléfono que estaba domiciliario en la calle Ontario, número 12, en el fraccionamiento Bello Horizonte. El 22 de mayo de 1998, vigilaron la casa y ahí vieron salir al hijo de Daniel en un auto sin placas y con permiso de circulación. Que si no saben cuál es el permiso de circulación, es el papelito que cuando tú compras un carro nuevo, es el papelito que te dan. Tú compras este carro y este permiso de circulación es de tantos días hasta que puedas hacer el trámite de placas. Una cosa que no sé cómo le hacen en los demás, en el resto del mundo, pero así se hace en México. No sé en los demás países. Después de una persecución, nos quedamos. El hijo sale en un carro sin placas y con permiso de circulación, que ha de ser nuevo o robado, no sabemos. Después de una persecución, esta persona perdió el control y se estrelló. Y luego lo detuvieron y ahí les dijo que la casa de su padre se encontraba abierta. Cuando todo estaba listo para entrar, la policía les pidió que salieran sin oponer resistencia. Después, alguien contestó que solo eran 3 mujeres y un niño. Cuando entraron y preguntaron dónde estaba Daniel Arismendi, le respondieron que se había ido en una camioneta roja. O sea, hicieron todo un operativo para atrapar a Daniel Arismendi y solo encontraron a 3 mujeres y un niño. Y al interior se encontraron 50 millones de pesos y algunos centenares de oro. Centenares son estas como monedas súper antiguas que se utilizaban en tiempos de la revolución, no, si no mal lo creo, si no mal lo pienso, pero no soy experto en ese tipo de cosas. Que un centenar pues te vale mucho dinero, depende del estado, del estado de esta cosa, si está bien, si está mal, si está bien cuidada, mal cuidada. Todo es factor y se puede vender a un buen precio, la verdad. En el interior de la casa fueron detenidos María de Lourdes Arias, la esposa de Daniel, y su hija junto con su pequeño nieto. Después contactaron a Daniel y le informaron que tenía a su familia y le ordenó que se entregase. Él les dijo que se comunicaba más tarde, pero luego de eso jamás volvió a llamar. Ya llegamos al punto en el que la misma policía tiene secuestrada a la familia de un criminal para negociar su rendición. Algo que con 2 criminales ha pasado lo mismo. El más conocido es el caso es Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar intentó negociar e intentó sacar a su familia fuera de Colombia, pues el gobierno de Colombia los mantuvo cautivos en un hotel y estuvieron diciéndole que para que si se rendiera pudiera ver a su familia. Algo sabiendo de característica como era Escobar, era prácticamente alguien que al final te amenazaba si no dejaba a su familia. Fue el mismo día que habló de más y fue cuando lo asesinaron. Ya estoy preparando ese episodio de Pablo Escobar. No lo estoy haciendo con emoción porque no quiero justificar un acto criminal, pero sí ya estoy preparando ese episodio. ¿Cuándo saldrá ese episodio? No sé. Y el otro está cuando la primera vez que capturaron a Joaquín Guzmán el Chapo, un criminal de aquí en México que actualmente sigue preso en Estados Unidos, que ya también tendrá su episodio de todo lo que fue su vida.
pero también usaron su familia para que él se entregara y él se entregó. Fue la primera vez que lo capturaron por ahí del 2014, si mal lo recuerdo. Sí, fue en 2014. Obviamente al año siguiente se les fugó, pero no estamos hablando. ¿En qué momento pasamos de un criminal a otro? A mí, producción, sigamos con la historia, pero bueno. Con la captura de su familia se dieron a conocer muchos datos importantes. Ahí se informó que la familia de Arizmendi nunca habían usado su nombre real y que habían tramitado actas de nacimientos falsas que eran elaboradas en las mismas oficinas de gobierno. Con estas actas, que eran legales por lo mismo que las hacían en las mismas oficinas de gobierno, pudieron tramitar todo tipo de documentos con identificaciones diferentes. Además de que licenciados y agentes judiciales estaban involucrados. Con la operación se les fueron incautadas 18 casas y muchos millones de pesos. Justo lo que ha hecho la policía cuando son casos de narcotráfico, como Pablo Escobar, que cuando a él lo mataron. Bueno, mataron entre comillas, porque pudo haber pasado. Hay muchas teorías sobre su muerte. Ya cuando estemos en el episodio de Escobar les explico. Pero con él, cuando a él lo mataron, pues todas las propiedades de Escobar se volvieron de dominio público. Incluso la hacienda Nápoles actualmente es un parque de diversiones muy visitado en Colombia. Ya eso lo explicaré más a detalle cuando lleguemos a ese episodio. Que cuándo saldrá, no lo sé. Que estoy trabajando en ello, lo estoy trabajando en ello. Pero como es mucha información, por eso lo dejé hasta cuando sea que salga ese episodio. El 30 de julio de 1998, Aurelio Arizmendi, el hermano de Daniel, se encontraba con unos albañiles quienes le dijeron que su carro estaba rodeado de policías, por lo que le pide a uno de ellos las llaves de su auto para huir. En ese intento de huida, chocó con un taxi y un microbús. Luego intentó darse a la fuga, pero los policías lo interceptaron y lo hirieron en las dos piernas. Posteriormente lo arrestaron. En agosto de ese mismo año, Daniel Arizmendi, el mocha orejas, se había quedado solo y quería recuperar el dinero que le habían decomisado y retirarse. Había pensado en hacerse agente inmobiliario fuera del Distrito Federal y pensó vivir en Querétaro con uno de sus amantes de nombre Dulce Paz y con el hijo que procreó con ella. ¡Qué buena forma de planear tu retiro! O sea, deje secuestro más gente, reúno lo que me quitaron, me voy a vivir a Querétaro, me vuelvo agente inmobiliario, me voy con una amante mía, con el hijo que tuve con esta amante. ¡Qué buena forma de retirarse, la verdad! Digo, suena horrible la forma en la que él planeaba su retiro, pero bueno, estamos hablando de alguien que al final pensaba futuro. Ya sabrán todo lo que pasó por él. Pero nada de eso detendría a Daniel y volvió a actuar. Su siguiente víctima, y la que sería pieza importante para su captura posterior, se trataba de Raúl Nieto del Río, un empresario queretano. Entonces, junto a algunas personas que aún estaban libres y miembros de su banda, rentaron una casa en Querétaro. Y antes de continuar, tengo una cosa curiosa. O sea, la casa de las que estos hablan, esta parte, no me acuerdo el lugar donde está la casa, pero yo tengo un amigo que se llama José Mauricio La Torre Mora, le decimos Huicho, que si me está viendo o escuchando le mando saludos. Él actualmente vive en una casa. Y justamente la casa que está en la casa de atrás era la casa del mocha orejas. Una cosa muy real. No, y tengo dudas. A lo mejor si voy a ese lugar, pues voy a intentar tomar foto de la casa para las notas, pero
No sé si ya la derribaron. Quién sabe si sigue esa casa de pie. Bueno, rentaron una casa en Querétaro y les enseñó todos los paso a paso los recorridos que hacía diariamente el empresario y les explicó cómo iban a proceder. Proceder a secuestrarlos, no a otra cosa. Se le hicieron 2 intentos, pero este les cambió la ruta y logró escapar. Posteriormente a eso, días después, lo volvieron a interceptar en una avenida importante aquí en Querétaro, no sé cuál. Una vez allí, se le atravesaron las personas que venían a bordo. Raúl quiso echarse de reversa y al hacerlo impactó con su auto, el auto donde Daniel lo estaba espiando. Luego uno de ellos se bajó, accionó su arma y lo bajó golpeándolo fuertemente en la cabeza. El hombre cayó al suelo y lo subieron rápidamente a la camioneta y de ahí lo llevaron a una casa en la colonia Santa Bárbara, justamente cerca de donde yo vivo. O sea, yo vivo en un lugar y justamente ese lugar, cerca de ahí, está la colonia Santa Bárbara. Qué buena forma de vivir. Y luego, si escucharon y vieron el episodio de Claudia Mijangos, ya verán que luego Querétaro, pues, tenemos 2 cosas en común. Que tuvimos a Mijangos y tuvimos al Mochabrejas viviendo un rato. Cuando lo bajaron a la casa, bueno, continuando, cuando lo bajaron a la casa, se percataron de que estaba muy mal y que ya no tenía pulso. O sea, prácticamente lo mataron. Perdonen que les gritara. Si están escuchando con audífonos, perdonen por fregarle los oídos, pero lo mataron. Por lo que se les ocurrió cortarle las orejas y deshicieron del cuerpo, enterrándolo en un cuarto donde había un agujero que utilizaban para esconder su dinero dentro de una hielera. Hace rato comí palomitas y es la piel de la pepita. Bueno, Daniel le pidió a 2 de sus cómplices que taparan el hoyo con un piso de cemento. Entonces Daniel contactó a la familia y le exigió un rescate de $15 millones para liberarlo. Al ver que la familia se encontraba dispuesta a pagar a cambio de que le dieran alguna prueba, les mandó una prueba en una bolsa de palomitas que dejaron en la taquilla de la Plaza de Toros de Santa María, una plaza de toros importante en Querétaro. Y cuando la familia encontraron el reloj y las 2 orejas de Raúl. Al caer la noche, contactaron nuevamente a la familia de Raúl y acordaron darles 9 millones y les pidieron un mes para juntarlo. Pero la familia quería prueba de que seguía con vida, cosa que al final no fue cierta, ya que, como les comenté, estos accidentalmente mataron a Raúl. Así que, para mostrar una prueba, agarraron picos y palas y rompieron el piso de cemento para sacar el cuerpo. Después acudieron al baño y lo limpiaron. Compraron polvo facial y le cubrieron el rostro. Seguido de eso le pusieron un suero con gasas y cinta adhesiva. Le vendó los ojos, lo cubrió hasta el pecho con una sábana y a un lado le puso un periódico con la fecha de ese día y tomaron varias fotografías, que luego se les fueron enviadas a los familiares dentro de un sobre, agregándole $100,000 para enterrarlo si no cumplían con el trato. Con el trato. Aquí escribir traro, perdonen. Qué pena, la verdad. Qué bueno que no estoy vendiendo mis guiones. Bueno, lo que estoy leyendo, porque sí tengo un poco mala de ortografía, la verdad. Yo me baso con
con el auto completado, pero bueno. No sabemos si al final entregaron a Raúl, pero no lo entregaron. Ese mismo día, el 17 de agosto de 1998, la policía entró a la casa de Daniel, donde estaba su amante, Dulce Paz. Ahí encontraron la hielera con 8 millones de pesos. Los teléfonos de Daniel ya estaban intervenidos. Para ese entonces, la policía ya sabían de la muerte de Raúl Nieto. En ese momento le tendieron una trampa para atraparlo. Y ellos habían escuchado en los teléfonos intervenidos que Daniel se quedó de ver con uno de sus dos cómplices para que le llevaran una credencial de elector falsa en la avenida Río Churubusco, a la altura del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Ya para ese entonces Daniel salió, al saber que la policía lo estaba buscando por la muerte de Raúl, huyó de Querétaro y regresó a la Ciudad de México. Ya cuando eran las 7 de la tarde de ese 17 de agosto de 1998, Daniel estaba a punto de recoger la credencial y se encontraba cerca del municipio de Naucalpan, municipio de donde yo nací, cuando de manera repentina fue interceptado por varios hombres, quienes lo subieron a una camioneta, le vendaron los ojos y fue trasladado a un lugar desconocido. Al llegar se percató que era una bodega y que ahí lo estaban esperando para interrogarlo. Se trataba de la policía, que al fin conoció al despiadado criminal al que le apodaban el Mocha Orejas. Ya para ese entonces, ya aparte del retrato hablado, ya tenían enfrente al criminal. Una vez ahí, le notificaron a Daniel que su amante, Dulce Paz, fue detenida junto con sus cómplices y que sabían de la muerte de Raúl. Así que ellos lo trasladaron a Querétaro para que les mostrara dónde estaba el cuerpo. Posteriormente lo encontraron. La historia de este criminal había llegado a su fin. El periodista Javier Alatorre pidió entrevistar al criminal. Él lo primero que le preguntó fue que qué tenía que decir. O sea, la pregunta es, ¿qué tienes que decir, Arismendi? Y Daniel contestó lo siguiente: nada, señor, que el día de ayer fue de mala suerte, pues me detuvieron. En esa entrevista, Daniel no mostraba arrepentimiento alguno y que si lo dejaba libre, lo volvería a hacer. También se le preguntó el por qué hacía esto, a lo que contestó lo siguiente: era para probarme a mí mismo, si era capaz de hacerlo. Para mí, el secuestrar era como una droga y me volví adicto a esa droga. Esta última parte de la cita no sé si lo dijo, pero sí lo llegó a decir. También no mostraba arrepentimiento y un punto, óiganlo bien, en un punto de la entrevista que fueron preguntas directas de las que contestaba que sí, precisamente fui yo, Javier Alatorre le pide a Daniel que mostrara sus orejas. Y como tenía unas orejas súper raras, voy a mostrar la imagen de las orejas en las fotonotas, en las notas del episodio. Y Javier Alatorre le preguntó, ¿no le daría miedo que alguien agarrara unas tijeras para cortar pollo y le cortaran sus orejas? Y él contestó, de saber que lo harían, si fuera por venganza, no le tendría miedo, señor. Fue hasta el 22 de agosto, ya pasaron muchos años en el que él estuvo detenido, y la sentencia llegó años después. El 22 de agosto de 2003, Daniel Arismendi López, alias el Mocha Orejas, el criminal más temido de todo México, fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Cabe destacar que la suma de todas las condenas, Daniel recibió en total una condena de 393 años de cárcel, mismas que actualmente se encuentra purgando.
Y esto es lo más reciente. El pasado 11 de abril de 2023, o sea, el mes pasado, un tribunal federal anuló la condena de 50 años a Daniel y a sus cómplices por el delito de secuestro, al considerar que los sentenciados no pudieron presentar pruebas a su favor. En este amparo que se presentaron, aseguraban que las víctimas que los detenidos fueron víctimas de tortura al momento de la confesión. Pero, a pesar de ese amparo, no significa que puedan salir de la cárcel, ya que en la sentencia están los otros delitos además del secuestro. O sea, prácticamente se armó un súper escandalazazo en México cuando se dio a conocer esta noticia. Mismas que está ocurriendo en estos momentos en Colombia con el asesino en serie Luis Alfredo Garavito, que supuestamente en este año ha de salir de la cárcel. Ya también tendrá su episodio Luis Alfredo Garavito, pero estoy esperando alguna actualización de la justicia de Colombia para saber si ya quedó en libertad o no, o si ya lo mató el cáncer de ojo que actualmente está sufriendo. Y bueno, este fue el caso de Daniel Arismendy, mejor conocido como el Mocho Orejas, uno de los más sádicos, peligrosos y temidos criminales que México pudo conocer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si les causé terror, no fue mi intención. Ah, caray, espérenme. Es que ya está empezando a llover. Bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio. Y recuerden que si les causé algún miedo, algún temor, por favor, háganmelo saber. Y les pido disculpas, ya que quiero medio sensibilizar estos casos, pero no puedo, no encuentro las palabras adecuadas para, digamos, decir, pasó esto. No, o sea, lo intento, pero no puedo. Y que si quieren saber más de estos casos, o si quieren saber de algún caso en específico, me pueden decir tanto en redes sociales como en los comentarios. Me pueden comentar qué caso quieren que hable en este podcast. Porque yo estoy, a pesar de que ya tengo los casos ya seleccionados de este año, pues sugerencias puede haber y puede hacer las que sean necesarias. Y también recordarles que ya estamos cerrando el mes de mayo y el siguiente episodio vamos a juntar el asesinato con el deporte. Si ya sabrán de quién estoy hablando, no les voy a decir nada, esperen hasta el episodio 11. Y recuerden que me pueden seguir este podcast tanto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast que ustedes usan. Ahí pueden encontrarme como Crímenes Atroces, y en YouTube me pueden encontrar como Crímenes Atroces, que si sé que algunos no son tan fanáticos de ver un podcast en YouTube, pues aún así vayan y sigan el canal para que porque a mí también me sirve sus vistas y su suscripción. Y en cuanto a redes sociales, me pueden encontrarme como @Crímenes Atroces en Twitter y en Instagram como @Crímenes Atroces Podcast. Y en mis redes personales me pueden encontrar como @SantQS99 en Twitter y @SantiQS, Santi con I latina, en Instagram, SantiQS99 en Instagram me pueden encontrar. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Con esto me despido. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.